¿Cómo empieza el imperio de padre rico, padre pobre? La historia no empieza con dinero, ni con negocios, ni con éxito, empieza con una duda. Robert Kiyosaki creció rodeado de adultos responsables, trabajadores y bien intencionados, pero desde muy joven notó algo que no encajaba. Personas inteligentes, con estudios y buenos empleos, vivían preocupadas por el dinero. Trabajaban duro, cumplían reglas, seguían el camino correcto y aún así parecían atrapadas. Desde niño, Robert escuchó dos formas completamente opuestas de hablar sobre el dinero. Una decía que la clave del éxito era estudiar, conseguir un buen empleo, trabajar muchos años y buscar seguridad. La otra hablaba de riesgos, de aprender cómo funciona el dinero y de no depender únicamente de un salario. Ambas voces eran firmes, pero solo una parecía producir libertad con el paso del tiempo. En la escuela, a Robert le enseñaron a memorizar, obedecer y competir por notas. Nadie le explicó cómo se crea la riqueza. Nadie le habló de activos, pasivos o de por qué el dinero parece trabajar para unos y esclavizar a otros. Esa ausencia de respuestas despertó una inquietud que nunca se apagó. ¿Por qué si todos trabajamos, no todos avanzamos? Durante sus primeros años como adulto, Robert siguió el camino tradicional. Estudió, consiguió empleo y empezó a ganar dinero. Desde fuera, todo parecía correcto. Desde dentro, algo estaba mal. El dinero entraba, pero también se iba. Cada aumento venía acompañado de nuevos gastos. Trabajar más no significaba ser más libre, significaba estar más cansado. Ese fue el primer golpe de realidad. Robert entendió que el problema no era la falta de esfuerzo, sino la falta de educación financiera. No se trataba de cuánto ganaba, sino de cómo pensaba. Mientras muchos buscaban seguridad, él comenzó a buscar comprensión. Quería entender por qué el dinero parecía obedecer a ciertas personas y castigar a otras. El camino no fue fácil. Robert cometió errores financieros graves. Perdió dinero, fracasó en negocios, vivió momentos de incertidumbre donde todo indicaba que debía rendirse y volver a la estabilidad de un empleo. Pero en lugar de huir del fracaso, decidió estudiarlo. Cada error se convirtió en una lección que ningún salón de clases ofrecía. Con el tiempo, Robert empezó a ver patrones claros. Las personas que siempre se quejaban del dinero tomaban decisiones basadas en el miedo. Las personas que construían riqueza tomaban decisiones basadas en conocimiento. Unos trabajaban por dinero, otros aprendían a hacer que el dinero trabajara para ellos. Esa diferencia, invisible para muchos, lo cambió todo. Robert entendió algo clave: el sistema no está diseñado para enseñar libertad financiera, está diseñado para producir trabajadores eficientes. Por eso incluso personas con altos ingresos pueden vivir endeudadas. Sin educación financiera, más dinero solo amplifica los problemas. Con educación financiera, incluso poco dinero puede convertirse en una base sólida. A medida que su mentalidad cambiaba, sus decisiones también. Ya no preguntaba cuánto costaba algo, sino qué generaba. Ya no buscaba comodidad, sino aprendizaje. Ya no evitaba el miedo, lo usaba como señal de crecimiento. No fue magia ni suerte, fue repetición, observación y disciplina aplicada durante años. Los resultados comenzaron a aparecer, pero no de la forma que muchos imaginan. No fue un éxito inmediato, ni una historia perfecta. Fue un proceso lleno de tropiezos, ajustes y aprendizajes. Mientras otros buscaban estabilidad, Robert buscaba control sobre su tiempo y su vida. Y ese control valía más que cualquier salario fijo. En un momento decisivo, Robert comprendió que su experiencia no era solo personal. Millones de personas vivían atrapadas en la misma carrera: trabajar, pagar cuentas y esperar que algún día llegue la libertad. Pero ese día nunca llega si nadie enseña cómo funciona realmente el dinero. Esa verdad fue incómoda pero poderosa. Así nació la idea de compartir su historia, no como una promesa de riqueza rápida, sino como una advertencia honesta. Robert no hablaba de hacerse rico de la noche a la mañana. Hablaba de cambiar la forma de pensar, de dejar de culpar al sistema y empezar a entenderlo, de asumir responsabilidad financiera antes de que fuera demasiado tarde.
El mensaje se expandió porque tocó una herida común. Personas de todo el mundo se reconocieron en esa frustración silenciosa. Trabajaban duro y aún así no avanzaban. El libro no ofrecía fórmulas mágicas, ofrecía algo más peligroso: conciencia. Y cuando una persona se vuelve consciente, ya no puede volver a ignorar la realidad. El éxito del mensaje también trajo críticas. Muchos atacaron las ideas porque cuestionaban creencias profundas, pero cuanto más resistencia generaba, más personas despertaban. Porque cuando alguien se atreve a decir lo que otros solo piensan, rompe un patrón que parecía inamovible. El verdadero imperio de Robert Kiyosaki no se construyó con edificios ni empresas gigantes. Se construyó con una idea simple pero poderosa: la riqueza no empieza en el bolsillo, empieza en la mente, y quien no cambia su mentalidad seguirá atrapado sin importar cuánto trabaje. La lección es: no se trata de elegir entre ser rico o pobre, se trata de elegir aprender o permanecer ignorante. El dinero no es el enemigo, la ignorancia lo es, y cuando alguien entiende cómo funciona el dinero, deja de correr detrás de él y empieza a dirigir su vida. Así empezó el imperio de Padre Rico, Padre Pobre, no como un libro, sino como una forma distinta de ver el mundo, una forma que incomoda, despierta y para quien se atreve a aplicarla, transforma el destino.